Como les digo, es la primera vez que las había visto. En ese momento no teníamos nada de confianza. Entonces... ¿Nada? ¡Ahora sí! Bueno, ahora sí, sigamos. Bueno, algo suavecito, ¿vale? Bueno, chicos, lo que pasa... Voy a terminar de contar esto súper rápido. Es que yo había ido a esa casa. Habían 3 personas, nada más, 4 personas. Tal vez ya nunca más los vuelva a ver. Pero me chocó el corazón, ¿saben? Me chocó el corazón porque... Lextar cometió... Ay, amigo. Ya lo vas a ver por tus cámaras, así que igual lo ibas a saber. Yo estaba en la noche, habíamos tomado un poquito. Habían comprado bastantes cosas. Yo compré muchas cosas. Había comprado como 2 vasitos de vino, un poquito ahí para pasar la noche con todos, entre todos. Ok, la cosa es que Lextar había tomado un poquito más de lo normal. Y pues, amigo, lo miro en una esquina, Lextar. Lo miro en una esquina. Ay, lo miro en una esquina. Y lo miré que ahí con una señorita, ¿vale? La miré con una señorita haciendo cosas de adolescentes, ¿sabes? Cosas adolescentes, se gustan y ya está, actúan, ¿no? Y yo estaba solo, ¿vale? Yo estaba solo ahí. Entonces en ese momento yo me acerco, me siento a su costado de ellos. Y ahí fue cuando yo estaba un poquito tomado, ¿vale? Estaba un poquito, pero él estaba tomado más que yo. Él había tomado mucho más que yo. Y él me dice, Lextar me dice, vete para abajo, me dice. ¿Para qué me dijo eso, hermano? Amigo, ¿para qué me dijo eso, hermano? Cuando me dijo eso, me resentí. Loco, me volví loco, hermanos. Me volví loco y le dije, ok, concha, tú eres igual que eres igual que tal. Men, no sé, men, se me había resentido y me rompió el corazón, ¿sabes? Yo le dije, eres igual que todos, le menté la madre. Y en esos momentos, yo voy para abajo, donde estaba mi cama, parecía una cárcel. ¿Se acuerdan que les mandé una foto en el grupo de difusión? Amigos, y no pasó ni un minuto. Y las 2 chicas que yo las había que yo las había llevado. Yo quiero recuperar mi amistad, él es mi amigo, perdóname, cañita, no era mi intención, por favor. Y empezó a llorar, amigo. Ok, empezó a llorar. Así fue, esa fue la primera noche, ¿vale? El primer día. Ese era el viernes. Era el sábado a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Íbamos a quedarnos hasta el domingo o hasta el lunes. Entonces, en ese momento, Lextar... ¿Se acuerdan que les dije que estaba con una chica ahí en una esquina? Ok, amigo, no sé si era mi seguidor. No era ninguno de ellos era mi seguidor, pero... Amigo, Lextar se estaba besando con la chica del dueño de la casa. Ahí comenzamos muy mal. Yo por eso me molesté, ¿sabes? Yo me molesté, pero yo no podía hacer absolutamente nada. O sea, el error fue de las 2 personas, ¿sabes? El error fue de las 2 personas, no fue solo de Lextar. Pero yo en ese momento me palteé, me avergoncé, ¿no? Así que me fui lentamente. Las chicas nos llevaron a nuestros cuartos, nos dejaron tiesos ahí. Nos dejaron pero duros, pero durísimos. ¡Fa! ¡Gracias! Nos dejaron bien tiesos, amigos. O sea, nos dejaron dormidos en la cama. Entonces, al día siguiente... Amigos, tenía mi maletita, mi short para meterme a la piscina. Había comprado carnes, había comprado trago, gaseosa, piqueos, había comprado pollo para que se sientan bien con mi presencia. Entonces, amigos, en la mañana, a las 11 creo, llegó el chico, el dueño de la casa. Tocó la puerta, plap, 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 así. Y yo le dije, Lextar, huevón, dile que ahorita salimos. Y Lextar le dice, ¿quién? Así gritando, hermano, ¿quién? Y el chico le dice, soy yo, ¿están despiertos? No, voy a seguir durmiendo, le dice. Así, huevo, yo me partí. Yo en ese momento dije, a la mierda. O sea, encima que te chapas a su flaca, le alzas la voz. Yo ya estaba palteado, yo ya estaba avergonzado, hermano. Yo no sabía dónde meter mi cabeza, te lo juro por mi madre. No sabía en ese momento dónde meter mi cabeza. Y el chico pues se acordó que era su casa y le llegó al chompi y entró. Entró y me dijo, te estoy hablando, a ti te estoy hablando, le dice.
Yo me estaba haciendo el dormido, pero me estaba haciendo el dormido. Acá no pasaba absolutamente nada. Y Lextar, pues, le dice, le dice, ¿qué quieres? Me dice, Karen ya se va. Digo, ya la señora, ya la chica ya se va. Ustedes también, o por obvias razones, también se tienen que ir. Ya, cuando dijo eso, ustedes también se van a ir, le dije. Ya. Oh, en pocas palabras, o sea, me habían votado, pues a mí también, ¿no? Por culpa de este hombre. O sea, de Yapita me habían votado. Ya no me sentí mal, pues, no me sentí mal. ¿Qué? ¿Por qué me hubieras, si me hubieran votado a mí nomás me hubiera sentido mal? Pero me votaron. Entonces, yo pensé en ese momento que me iba a ir con la señorita, ¿sabes? Con las chicas. Yo dije, bueno, ellas van a ir con nosotros, obvio, si me están votando. Soy el príncipe latino, obvio que me va a acompañar, la vamos a invitar a un cevichito y vamos a hacer algo mucho mejor. Amigo, me dijeron las chicas, ya se van a ir ya. Yo ahí palteado, pues, ¿qué iba a hacer? Ya, pues, gente, perdí, pues. Bueno, en ese momento perdí y ya, nos fuimos, pues. Fuimos a comer fuimos a comer cevichito. Y así fue, pues, mis vacaciones, gente. Me fui a mi casa. Pero eso no fue todo, porque en ese momento había hablado con unos contactos y pues como ya saben, desde hoy en día, gente, quiero que me digan empresario Canito, ¿ok? Empresario Cañita. Ya no me digan vago. Ok, empresario. Por favor. Nada que vago. Ahora soy un vago responsable. ¿Ok? Los he extrañado bastante, en serio, lo juro, hermano. Los he extrañado mucho estos 7 días que no los pude ver. Hoy día iba a aprender temprano, pero no sabía que se iba a demorar tanto las entrevistas. Hablaron muchas cosas sobre cosas que se vienen a futuro y la verdad es que las cosas que se vienen a futuro son muy impresionantes, hermano, demasiado. Pero bueno, eso fue todo lo que pasó ese día. Hay más chismes que lo voy a contar, lo voy a estar contando poquito. Pero no voy a contar todo ahora porque se va a acabar, pero son chismes muy grandes, muy grandes. Y hay una persona de otro país, hermanos, que me dejó un mensaje que lo voy a decir en directo porque lo más probable es que también lo publique en su Instagram o donde sea. Pero igual, me prefiero decirlo yo a que lo diga esa persona. Pero eso lo voy a decir más adelante. Ok, gentita. ¿Cómo está, gentita de mi corazón? Son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón. Sean bienvenidos a un nuevo directo de su preferencia. Mi nombre es El Gentita y espero que estén bien, bastante bien. Ok, gentita, bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que yo ya voy a ir a dormir porque necesito completar mis 28 horitas. No he dormido muy bien, mi gentita. Gente, yo no sabía que se iban a demorar como casi un mes en traerme la ropa de Deadpool. Iba a comprar una, pero amigos, parecía un mantel, hermano, un mantel. Good morning. No.